Bueno, estamos de vuelta en esta sección de entrevistas acá en Pucón TV. Ahora, en esta instancia, nos acompaña Claudia Tapia, quien es Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Araucanía. Muy buenos días, Seremi. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, agradecer a todos. Estamos en momentos cruciales. Hemos estado con harto despliegue comunicacional en estos días y en los meses anteriores con harto trabajo en el territorio, con las organizaciones sociales, porque justo el tema que estamos hoy día tratando y con tanta alerta, ¿cierto? Que es el tema de las pensiones, es muy necesario para todo el país. Efectivamente, Seremi. De hecho, eso es lo que nos convoca hoy acá en esta entrevista, que es el avance que ha tenido esta reforma de pensiones que el lunes en la Comisión de Hacienda la aprobó y ya pasó a la discusión de la Cámara de Diputados, que comenzó el día de ayer y se extiende hasta el día de hoy miércoles, que dicen que se puede extender hasta 3, 4 de la tarde más o menos. Seremi, yo le quería preguntar, ¿qué se necesita en la Cámara para que se apruebe este proyecto? Y si el escenario fuese el contrario al que espera el Ejecutivo, ¿cómo se avanzaría a partir del rechazo de esta reforma? No, lo primero es contarle a la gente que nos está mirando es que esta necesidad urgente de cambiar el sistema de las pensiones no se nos ocurrió a nosotros como gobierno, esto es un diagnóstico que viene de mucho antes y que dos gobiernos anteriores trataron de cambiar este sistema de pensiones, recordar el gobierno de la presidenta Bachelet y el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, porque es una necesidad urgente. A partir de eso, nosotros como gobierno tomamos los insumos de ambos intentos anteriores, además de hacer estudios comparados con otros países, hacer conversaciones y diálogos sociales en todas las regiones, con trabajadores y trabajadoras, con pensionados, con gente de la sociedad civil, para lograr un mejor proyecto. Y el 7 de noviembre, el presidente Gabriel Boric ingresa al Parlamento, ¿cierto?, esta reforma de pensiones, este proyecto de ley, y lamentablemente hemos tenido retrasos por distintos factores y no se había dado la posibilidad de que el Parlamento definiera avanzar en la idea de legislar. Pero este último tiempo la ciudadanía de distintas formas nos ha dicho que espera que los políticos y quienes estamos en la estructura nos pongamos de acuerdo, que dejemos de lado las diferencias y que avancemos poniendo las necesidades de la ciudadanía adelante. Y en ese mensaje que nos da la ciudadanía día a día, la ministra del Trabajo que lidera esta discusión junto al ministro Mario Marcel, han logrado avanzar en dos etapas. Primero, acuérdense que pasamos en la Comisión de Trabajo, ¿Mm? ¿cierto? Eso el lunes pasó a la Comisión de Hacienda y ayer y hoy día está en sala. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las diputadas y diputados están tomando conocimiento de esta propuesta, del articulado, de lo que tiene, y cada bancada y cada grupo de parlamentarios va dando opinión y fundamentando su voto. Yo les quiero decir que, por ejemplo, ayer se inscribieron muchos parlamentarios para opinar, porque este es un tema muy sensible a la comunidad, por lo tanto hay un alto interés y nosotros como gobierno esperamos que los parlamentarios logren un acuerdo y se pueda aprobar en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas para ya en marzo poder pasar al Senado, porque lo que a la gente le urge es mejorar las pensiones. Y para eso nos han dicho claramente, por ejemplo, que ya no quieren las AFP, porque las AFP han, no han logrado entregar pensiones adecuadas, pero además, cuando hay pérdidas la asume la persona y Mm. cuando hay utilidades millonarias, ¿cierto? Eso queda en manos de los privados que manejan la AFP. Entonces, una Entiendo. señal clara que nos dio la ciudadanía es no más AFP y esta reforma de pensiones lo contiene. Cambia, ya no hay más AFP, se reorganiza la industria. Entonces nosotros confiamos que vamos a salir hoy día, tal como tú señalabas, lo más probable es que sea más allá de las 2 o 3 de la tarde, esperemos que salga aprobada esta idea de legislar y podamos seguir avanzando. Eh, en el otro escenario, en el escenario de que hoy día no se logre la votación suficiente, que es alrededor de 78 votos, Sí, 79, para si no poder me seguir equivoco. avanzando. Sí, por ahí, si no logramos ese apoyo, sería lamentable, porque se cierra la puerta de la discusión respecto a las pensiones y ya no tendríamos soluciones ahora,
sino a futuro y muy a futuro, porque volver a plantear una reforma de pensiones van a pasar un par de años al menos y lograr acuerdos y que eso se puedan consolidar. La gente no puede seguir esperando, así que confiamos en que hoy día vamos a aprobar un nuevo paso para llegar a marzo al Senado. Seremi, si bien el sentimiento de la población, por decirlo de alguna manera generalizada, ha sido este descontento con el actual sistema de pensiones, sin embargo, mucha gente actualmente desconoce el proyecto del gobierno y algunos sondeos lo tildan entre un 43% de la población que tiene poco conocimiento sobre la reforma de pensiones. Y el Ejecutivo ha planteado 3 puntos en concreto, que es la pensión garantizada universal, que es el aumento de esta, un nuevo componente del Seguro Social y el fin de la AFP, que es lo que conversábamos recién. Entonces, en torno a este conocimiento que puede tener la población, ¿cuáles serían los principales cambios que plantea la reforma de pensiones? Qué bueno lo que me plantea Sebastián, porque efectivamente yo recorro las 32 comunas, el territorio en el campo, en la ciudad, por todos lados, y de repente, por ejemplo, un mayor de 75 años me dice, no, yo creo que es importante que el 6% se vaya a mi capitalización individual. Mm, Entonces yo digo, no, porque usted ya está pensionado, usted, el que contribuye el empleador por los trabajadores activos. Entonces, cuando tú le explicas a esa persona que ya está jubilada que si el 3%, ustedes saben que partimos con un 6% como gobierno, pero hemos cedido nuestra posición en pos de lograr acuerdos. Nosotros hemos cedido harto nuestra posición y hoy día está discutiéndose un 3 y 3. Y cuando tú le explicas a la gente que si este 3% se va a la lógica de seguridad social, él, que no ha contribuido en este espacio, va a poder tener un beneficio, cambia de opinión porque ahora entiende cómo funciona. mm, Yo sé que lo he repetido 1000 veces, pero me parece que es la forma más clara de explicarlo. La gente que trabaja tiene sueldos de distintos rangos, ¿cierto? Estamos desde sueldo mínimo hasta sueldos que son altísimos, millonarios, ¿cierto? Entonces, el 6% de cada uno de esos sueldos es distinto. El que tiene un sueldo muy chiquitito, y vamos a imaginarnos que vamos a construir una torta entre todos, el que tiene un sueldo muy chiquitito, su 6% van a ser 4 huevos para aportar a la torta. El que tiene un sueldo mediano va a dar una docena de huevos. Ese va a ser su 6%. Y el que tiene un sueldo muy alto, el 6% de él va a ser una bandeja de huevos, de mm. 36 huevos. Con eso se trabaja el dinero en conjunto, se hace la torta en conjunto y se reparten trozos iguales para los tres que aportaron. Para el que aportó 4, para el que aportó una docena y para el que aportó una bandeja, va a tener el mismo trozo de torta. ¿Qué significa eso? Que el que puso solo 4 huevitos va a tener más de lo que aportó. Y aquí en la región de la Araucanía, hay que decirlo, la gente en su mayoría no tiene sueldos altos. Por lo tanto, la mayoría de las personas de la región de la Araucanía, en esta lógica de la seguridad social, van a recibir más de lo que aportan. Perfecto. Lo otro que es importante, Sebastián, señalar, es un mito que la gente dice, ¿por qué yo que trabajo voy a tener que ayudar a alguien que nunca ha trabajado remuneradamente? Y eso es mentira porque en el proyecto de ley se redistribuye en solidaridad solo entre los que han aportado. Efectivamente. Porque Está quienes, muy bien puntualizado eso. súper, está muy claro, lo que pasa es que a veces la gente tergiversa la información, no la entiende bien y para eso estamos nosotros, para explicar de manera fácil. Por ejemplo, eh, la gente que, por ejemplo, por labores de cuidado, nunca ha trabajado, ¿cierto? Porque la mayoría de las mujeres, por ejemplo, que no han trabajado, es porque se han tenido que dedicar a las labores del hogar, que son muchas, que es mucho trabajo no remunerado y además invisible. Las personas que nunca han contribuido al pilar de contributivo, digamos, ellas tienen la PGU, la pensión garantizada del Estado, que es el pilar solidario que la presidenta Bachelet implementó en algún minuto. Entonces, no hay que confundir a la gente. Y cuando dicen, tampoco quiero que la plata la maneje el Estado. Ese es otro punto. Hoy día la AFP trabaja como en dos líneas. Uno es invertir nuestro dinero, ¿cierto? Para que crezcan las pensiones, pero tiene otra línea que es la parte como de la administración, ¿ya?
de la gestión de clientes, de la gestión de pensiones, de las liquidaciones, todas esas cosas que son más administrativas. Hoy día, al terminarse las AFP, lo que el proyecto plantea es que para la inversión, para invertir los fondos, van a haber privados, muchos, Claro. los que quieran, los que puedan participar y cumplan la normativa, pero también va a haber uno público. Efectivamente, Seremi. Eso es lo que yo quería tocar como concretamente, porque ya que se genera el fin de este administrador de fondos de pensiones, ¿qué rol jugarían los inversores privados y el ente público si la reforma llegase a aprobarse? Efectivamente, como te señalaba, van a haber inversores privados y un inversor público. Y yo, y tú, y la gente que nos está escuchando, va a tener la libertad de elegir si quiere que su plata la invierta el privado o el público. Pero además, si yo, por ejemplo, estoy en el público y veo que hay un privado que está rentando más, me cambio. O si estoy en un privado y veo que el público está rentando más, cambio. Y lo importante aquí es que estos entes privados y uno público solo van a trabajar en la inversión de los recursos, ¿cierto? Pero va a haber un ente, un solo ente, que va a ser la parte administrativa, lo que va a disminuir los costos de comisiones, porque va a haber solo una entidad. Nosotros teníamos en el proyecto inicial la esperanza que eso lo hiciera un organismo público como el IPS, que ha sido premiado muchas veces, que tiene cobertura en gran parte del territorio nacional, porque como es una institución pública sin fines de lucro, las comisiones van a ser menores, es Claro. mucho más rentable, por decirlo de alguna manera. Pero también cedimos en eso, y hay parlamentarios que plantearon que no podía ser público, que había que abrir la cancha, y cedimos. Y lo que planteamos es que sea, por ejemplo, en la misma lógica del seguro de cesantía. Se va a abrir una licitación para una entidad que administre y podrán postular todos los que tengan las competencias para hacerlo. Entonces, lo importante es que va a haber solo un organismo administrador y muchos organismos inversores. Y ahí es donde la gente va a tener la posibilidad de elegir. Claro, pero al final la gente no va a perder esa potestad de poder saber finalmente quién administra estos recursos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? No, no, en ningún caso. Además, la lógica es que venga tan explícita en tu liquidación de pensiones, todos los montos, a qué se refieren, porque hoy día, por ejemplo, hay comisiones que cobra la AFP que están en un global, que está lo que se denomina comisiones fantasma, que no están explícitas, me las cobran, pero yo no las sé. Entonces la idea es transparentar y abrir la cancha para que todos sepamos dónde está nuestra plata y qué se hace con ella. Perfecto, Seremi. Otra pregunta, otro tema que quería tocar yo, que en relación a las compensaciones para las mujeres que contempla la reforma, eh, mi duda es, ¿cómo se abordaría esta histórica brecha de género que ha existido en las pensiones y cuáles serían los beneficios específicos para ellas? Porque es sabido que la brecha ha sido históricamente desigual, ¿cierto? Una buena pregunta, Sebastián, porque mira, aquí esta reforma plantea por fin algo que tiene que ver con la equidad de género, con esta lógica de que las mujeres podamos compensar de alguna manera, porque habiendo tenido iguales sueldos, iguales tiempos de cotización, las mujeres siempre estamos más Mm. abajo en las pensiones que los varones. Y esos son datos que están ahí a la vista de todos, cualquiera los puede revisar. Esta reforma plantea una compensación, por ejemplo, porque ya a las mujeres nos van a medir la expectativa de vida igual que los hombres. Eso ya nos va a ayudar a mejorar, porque a las mujeres se nos va a considerar cotizaciones por maternidad para ayudar a compensar las lagunas que tengamos por crianza, por haber tenido hijos, ¿cierto? Y también algo que va a ayudar mucho a las mujeres tiene que ver con esta visibilización de los cuidados, porque también habrá contribuciones para aquellas personas que puedan certificar que han sido cuidadoras. Entonces, todas estas cosas, sumado a la distribución en equidad de los fondos, porque además las mujeres en el sistema siempre tenemos sueldos más bajos que los hombres. Entonces, cuando repartan el trozo de torta del mismo tamaño para todos los que participamos en el sistema, también las mujeres vamos a tener un delta ahí a compensar. Y finalmente, ustedes saben que en esta lógica de repartir el 3
en una seguridad social equitativa que vaya haciendo un poco de justicia en este desequilibrio, también va a permitir que por año cotizado la seguridad social te entregue a ti 0,1 UF. ¿Qué significa eso? Que si tú te jubilas, Sebastián, y trabajaste 10 años, el Estado te va a dar una UF mensual Perfecto. por haber cotizado 10 años. Si trabajaste 20 años, te va a dar 2 UF mensuales. Y si trabajaste 30 años o más, que es la realidad de la mayoría de las personas en Mm. Chile, va tu pensión al final estar aumentada en 3 UFs, que hoy día serían como 115.000 pesos más. Si tú le preguntas a la gente de la comuna de Pucón, de Villarrica, de Curarrehue, ¿cómo le vendrían 115.000 pesos más? Te aseguro que a algunos les cambia la vida, porque mucha gente tiene pensiones de miseria que hoy día hacen que tengan que decidir si pagan la luz un mes, pagan el agua otro mes, y así van haciendo esta bicicleta, y que no es justo que quienes han dado la vida trabajando tengan que al final, en el momento en que tienen que estar más tranquilos, más descansados, estén preocupados porque la plata no les alcanza. Efectivamente, Seremi. Y en torno a a este conocimiento de la información, igual que es súper relevante lo que estamos conversando hoy acá en esta entrevista, es cómo se involucraría el gobierno y cómo se comunicaría a la ciudadanía para aumentar esta comprensión y el apoyo público hacia las reformas de pensiones, dado al conocimiento general que muestra la encuesta hoy en día. Claro, mira, nosotros al menos, por ejemplo, con la Seremia de Gobierno, con la Seremia de la Mujer, el Seremia de Hacienda, distintas autoridades, nosotros tratamos de ir explicándole a la gente, si nos invitan a sus reuniones de junta de vecinos, vamos y le explicamos, porque hay que tomarse un tiempo. A veces esto que es tan difícil de entender técnicamente, si uno lo explica de forma más didáctica, se entiende, pero uno requiere tiempo. Entonces, Mm. nosotros hemos participado en encuentros en distintas comunas, eh, y lamentablemente, como este es un proyecto de ley, el Estado no puede poner plata, por ejemplo, para financiar la difusión. Claro. Entonces tenemos esas restricciones normativas que no podemos, por ejemplo, pagar radio, pagar televisión o pagar páginas de Facebook o redes sociales, porque iríamos contra las normativas. Y la única manera que tenemos de difundir es a través de los medios, y por eso yo le agradezco tanto a ustedes, eh, a través de los medios, a través de charlas, capacitaciones, y para eso estamos súper disponibles, todos quienes somos parte de este gobierno. Perfecto, Seremi. En conclusión, me imagino que las sensaciones con respecto a esta nueva reforma de pensiones son completamente positivas. Hoy día se espera un- una decisión a favor del Ejecutivo con respecto a, a este proyecto que, para dejarle claro a la gente, lo que se está conversando ahora es la idea de legislar este proyecto en la Cámara, ¿cierto? Mira, nosotros como gobierno estamos esperanzados de verdad, en que los parlamentarios puedan ponerse de acuerdo para avanzar, para conversar este tema, porque si se cierra la puerta van a pasar muchos años antes de que pueda volver a retomar el tema de la reforma de pensiones. Y yo te aseguro que si tú le preguntas a la gente en la calle si puede esperar más, ya no pueden esperar más. Entonces, esperamos que hoy día tengamos la cantidad suficiente de votos y que podamos avanzar en una conversación que puede incorporar las distintas miradas sin perder la esencia, Mm. ¿sí? Porque igual nosotros como gobierno hemos cedido, pero también hay que ceder de los otros espacios. Perfecto, Seremi. Muchas gracias por este espacio de conversación. Sin ningún tipo de duda va a ser más que ilustrativo para la gente que nos sintoniza en Pucón TV y espero podamos conversar de nuevo con respecto a esta reforma de pensiones y por supuesto que como ellos estaremos más atentos a las eventualidades que surjan con respecto a este tema. Un abrazo gigante y gracias porque siempre están disponibles para difundir a la comunidad, y ese es un rol social central de los medios. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Seremi. Nos estaremos viendo.